Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. En la cadena SER, hora 14, José Antonio Marcos. Muy buenas tardes. España vuelve a superar los 4 millones de parados por la tercera ola de la pandemia. Febrero nos devuelve a una situación que habíamos logrado superar en mayo de 2016, pero la caída de la actividad empresarial, sobre todo en la hostelería y el comercio, se ha traducido en un incremento notable de personas que han acudido a una oficina pública de empleo. El perfil de esta crisis social tan prolongada en el tiempo, dura ya casi un año, resulta especialmente doloroso para los más jóvenes. Rafa Bernardo. Sí, aunque la afiliación a la Seguridad Social ha subido en 20.600 personas, el paro también ha repuntado por efecto de la tercera ola y las restricciones administrativas, y esos 44.436 desempleados más han sido suficientes para atravesar de nuevo esa barrera de los 4 millones de desempleados que España había dejado atrás hace 5 años, mientras los trabajadores en ERTE siguen al filo de los 900.000. Tanto en desempleo como en regulación temporal de empleo destaca el papel de los sectores más afectados por la pandemia, que es en la hostelería, el comercio y el turismo. Pues a partir de las 2:30 analizaremos estos datos, acompañaremos con testimonios de algunas de las personas que más están sufriendo, quienes apenas tienen ingresos, sobreviven en el límite de lo posible y habían puesto tantas esperanzas en el ingreso mínimo vital. Los trámites burocráticos son largos, son complejos, no se han aprobado ni el 20% del más de 1 millón de peticiones tramitadas desde el mes de junio, y en algún caso el dinero que tiene que llegar no alcanza ni los 22 euros mensuales. Es la situación de Olga. Tenemos que recibir mensualmente 21 euros con 95 céntimos. Pues imagínate, vivir 2 personas, vivimos de alquiler, pagamos alquiler, agua, luz y gas, bueno, todo eso, tenemos que alimentarnos. Con 21 no podemos vivir. Hora 14. De las cosas de este martes, lo último del Barça Gate, que contábamos a mediodía aquí en la SER en hora 12. La jueza deja en libertad con cargos al expresidente José María Bartomeu y a su mano derecha, que se han acogido a su derecho a no prestar declaración. Jordi Martí. Libertad provisional y, en efecto, Marcos, siguen investigados por los cargos de administración desleal y corrupción entre particulares. Los Mossos apuntan a Bartomeu como ideólogo y a Mas Ferré como ejecutor. Apuntan en el atestado que se pagaron por los controvertidos contratos sobre precios 6 veces superiores a lo normal. Pues luego te preguntaré a partir de las 2:30 qué consecuencias puede tener este escándalo a menos de una semana ya para las elecciones a la presidencia del club. Iremos también a la rueda de prensa del Consejo de Ministros para saber si hay alguna novedad en los criterios sanitarios contra la COVID, y de cara a la Semana Santa volvemos a algo que nos recuerda a lo de la Navidad, la posible relajación de medidas. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, propone suprimir el actual confinamiento perimetral. Que siga abierto, sí, que siga abierto, que no haya cierre perimetral, pero lo cierto es que en Semana Santa se puede producir un elevado número de desplazamientos y por tanto se va a suscitar el debate de si hay que seguir con el cierre perimetral tal y como se hizo en los puentes o no hay que seguir. Yo me refiero a que en ese sentido yo sería partidario de que no se acordara el cierre perimetral como se ha hecho en los últimos puentes y en las Navidades. Aznar, José María Aznar, vuelve a reivindicarse a sí mismo en el acto público que ha compartido a mediodía con Pablo Casado en la víspera del 25 aniversario de su triunfo electoral que le llevó a la presidencia del gobierno, al Palacio de la Moncloa. Casado asegura que sus planes de ruptura con el pasado no van contra nadie. Los tiempos cambian, las circunstancias pueden cambiar, las sociedades pueden cambiar, pero las reglas políticas del orden fiscal, del mantener la casa en orden, del tener una ambición exterior, todas estas cosas no han cambiado. Pinchan el hueso aquellos que pretendan dividir a la nueva generación del Partido Popular con nuestros predecesores. Ahora se pretende otra vez jugar a que el Partido Popular no tiene la hegemonía del centro, es decir, es mucho más complicado, y eso recuerdo que lo dijo José María Aznar, dijo: Pablo, lo tienes mucho más difícil que Fraga, que Rajoy y que yo. Y ojo, porque ante los congresos provinciales que se van a desarrollar en unas semanas en el Partido Popular se avecina una posible fractura en Sevilla, porque el alcalde de Carmona, Juan Ávila, se va a presentar con el aval del presidente autonómico Moreno Bonilla para competir con la actual presidenta, que cuenta con el respaldo de la dirección nacional del partido, y así lo explica en la antena de la SER. Hombre, yo cuento en el apoyo más importante, que es la regional, cuyo espejo creo que es el que todos nos tenemos que mirar, que es nuestro presidente regional y el presidente de todos los andaluces, es un referente. Y yo creo que el cambio que yo quiero proponer a nivel provincial no es sino reforzar esa referencia. En el Congreso de los Diputados, tras la reunión de la mesa y la Junta, casi todo ha seguido girando sobre la regularización fiscal del rey Juan Carlos, con las peticiones de comparecencias, por ejemplo, de la ministra de Hacienda, comparecencias rechazadas. Carolina Gómez. Sí, se agarra la mesa al criterio de los letrados, según el cual la ley impide a la Administración ofrecer datos fiscales de carácter personal, así que la ministra de Hacienda no vendrá al Congreso a explicar los términos de la última regularización
regularización fiscal del rey emérito, tampoco el director de la agencia tributaria. Los socios de gobierno aún así insisten. Independentistas, PNV y Más País han vuelto a registrar esta mañana la petición de una comisión de investigación al emérito en el Parlamento. El PSOE mantiene que el Congreso no puede fiscalizar a la corona y que es la justicia la que tiene que hacer ese trabajo. Y con las negociaciones entre el Gobierno y el Partido Popular paralizadas para la renovación del Consejo del Poder Judicial, el actual órgano de Gobierno se prepara para llevar a cabo el próximo jueves los nombramientos que se aplazaron la semana pasada. Alberto Pozas. Sí, 6 nombramientos que vuelven al orden del día y la mitad son en el Tribunal Supremo. Esto no significa que se vayan a votar obligatoriamente, depende de cómo avancen las negociaciones para renovar el Consejo en las próximas 48 horas, que parecen, como dices, bloqueadas. Por el momento no se han sacado adelante por prudencia, pero en el organismo temen que este bloqueo pueda ser otra vez a largo plazo. Pues esto es solo algo de lo que tenemos para nuestro recorrido informativo, que nos llevará hasta las 3 de la tarde. De momento son las 2:05. Escuchen ustedes la cadena SER. Estamos en tiempo de Hora 14.